Nos piden obtener gráficamente la resultante de las tres fuerzas indicadas en la figura. Bueno, lo que vamos a hacer es, primero, fijar la escala, ¿sí? Lo que vayamos a dibujar va a tener una medida, unas unidades en unidades de longitud, ¿sí? Medidas en unidades de longitud, y eso debe de representar a las magnitudes de las fuerzas. Entonces, pues vamos a definir que 1 centímetro es igual a 2 kilonewtons. Trazamos primero la fuerza de 15 kilonewtons, por lo tanto esto va a medir 7.5 centímetros, ¿sí? Ponemos la fuerza de 7.5 centímetros a un ángulo de 50 grados. Luego a continuación ponemos la fuerza de 10 kilonewtons, que va a tener una longitud de 5 centímetros, dada la escala, y a una inclinación con respecto a la horizontal de 25 grados. Y finalmente la fuerza de 6 kilonewtons, ¿sí? Que va a tener por lo tanto una longitud de 3 centímetros y también inclinado 60 grados con respecto a la horizontal. El detalle de cómo graficar esto lo pueden encontrar en el ejemplo 1, en el video del ejemplo 1, que está mucho más detallado para dos fuerzas, desde luego. Aquí ya se enredaría un poquito el dibujo, la explicación. Y en los dos videos del ejemplo 1 hay un video que está mucho más detallado todavía que el otro. Bueno, la resultante va a ser la fuerza que une el origen de la primera de las tres fuerzas que utilizamos con el destino de la última de las fuerzas que utilizamos. El orden, como habíamos visto anteriormente, el orden de las tres fuerzas puede ser cualquiera de ellas, ¿sí? A mí en lo personal me gusta primero poner la más grande, después la siguiente y después la siguiente, pero eso es algo totalmente aleatorio. Pueden ponerlo en el orden que gusten. Bueno, necesitamos saber cuánto vale la magnitud de esta fuerza, por lo tanto, si trazamos este triángulo y nos damos cuenta que esto mide 10.85 centímetros y esto 6.2 centímetros, claro, también podríamos haber medido esto directamente. Nos damos cuenta, utilizando la escala, que si esto vale 10.85 centímetros, corresponde a una fuerza de 21.70 kilonewtons. Y esta componente de aquí, si es 6.2 centímetros, quiere decir que corresponde a una fuerza de 12.4 kilonewtons, de nuevo, en relación con la escala que estamos definiendo. La magnitud, pues, de la resultante va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos y que nos da aproximadamente 25 kilonewtons. Vamos a calcular el ángulo θ, que sería correspondiente a la dirección o la línea de acción de la resultante. Y el ángulo θ no va a ser más que el arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Podemos utilizar ya sea la medida en centímetros del triángulo o los valores de las componentes de la fuerza. Entonces aquí estamos usando 6.2 centímetros entre 10.85 centímetros y le sacamos el arco tangente. De nuevo, 6.2 entre 10.85 sería igual a la tangente de θ. Por lo tanto, θ es el arco tangente de dicha fracción. Y eso nos da 29.7 grados. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, vamos a calcular, la resultante, pero lo vamos a obtener por componentes. Y entonces lo que hacemos es, las tres fuerzas sacamos sus componentes. Entonces la fuerza de 15 kilonewtons, le sacamos su componente en X y en Y. 15 kilonewtons por el seno de 50 es la componente vertical. 15 kilonewtons por el coseno de 50 es la componente horizontal. 10 kilonewtons, sus componentes son 10 kilonewtons por el seno de 25 y 10 kilonewtons por el coseno de 25. Y para la fuerza de 6 kilonewtons, noten que aquí no necesariamente lo estoy graficando a la misma escala. Da lo mismo porque eventualmente lo que nos va a importar son los valores numéricos. La componente en X y en Y sería 6 kilonewtons por el seno de 60 y 6 kilonewtons por el coseno de 60.
La resultante es la suma de los tres vectores y cada uno de los vectores tiene estas componentes, ¿sí? El vector de 10 kilonewtons o la fuerza de 10 kilonewtons sería igual a menos 10 kilonewtons por el coseno de 25 por i, que es el vector unitario en la dirección x, y es con signo menos porque va en sentido opuesto al vector i, más sentido positivo porque va en el sentido de la dirección y, o del vector unitario j, 10 kilonewtons por el seno de 25 por el vector unitario j. Este sería el vector de 10 kilonewtons expresado en sus componentes ortogonales en este caso. Lo mismo para la fuerza de 15 kilonewtons, tendríamos que la componente en x es menos 15 kilonewtons por coseno de 50 y la componente en y es menos 15 kilonewtons por el seno de 50 y todo eso lo multiplicamos por i y por j respectivamente. Y las componentes de la fuerza de 6 kilonewtons sería menos 6 kilonewtons por el coseno de 60 menos 6 kilonewtons por el seno de 60, multiplicados respectivamente por I y por J. Y aquí ponemos, noten que los kilonewtons los saqué fuera para no estar enredando más la expresión. Todo esto está en kilonewtons. Reacomodamos términos en I y en J, hacemos el cálculo y nos da el vector resultante, que sería igual a menos 21.705 por el vector unitario i, más, le podrían haber puesto menos, más menos 12.461 por j en kilonewtons. Aquí dibujamos las dos componentes, que son negativas ambas, entonces esta va en esta dirección y está en esta dirección. La suma de las dos componentes nos da la resultante. La magnitud de la resultante no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes ortogonales, ¿sí? Y nos da 25.03, que coincide aproximadamente con lo que obtuvimos gráficamente. Y el vector θ no es más que el arco tangente de 12.461 entre 21.705, que nos da 29.86 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, que coincide también con lo que vimos anteriormente.